Shalom amigos, un gusto estar de nuevo con ustedes y le damos las gracias al Boreolán porque nos permite un día más de vida y una oportunidad más para seguir aprendiendo de sus enseñanzas maravillosas. Mandamos un saludo muy especial para Brasil, para República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, México, Uruguay, Bolivia, Israel, Alemania, España y a cada país donde las enseñanzas de Derek Torah están llegando. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. No tenga miedo de hacer preguntas difíciles. ¿Por qué hacer preguntas difíciles? Me gustaría aclarar algunos temas aparentemente sencillos, es decir, temas con los cuales todos se ocupan y para cuya aclaración ya ha sido utilizada mucha tinta. Sin embargo, con todas estas aclaraciones, todavía no hemos llegado a un entendimiento claro y satisfactorio de ellos. Pregunta número 1. ¿Cuál es nuestra esencia? Pregunta número 2. ¿Cuál es nuestro papel en la larga cadena de la realidad de la cual no somos sino pequeños eslabones? Pregunta 3. Cuando nos miramos a nosotros mismos, sentimos que somos extremadamente defectuosos e inferiores, no merecedores de otra cosa que la desgracia. Pero cuando levantamos la mirada al Hacedor, quien nos ha formado, entonces ciertamente debemos estar en la cumbre de las virtudes, merecedores de nada sino alabanza. Porque ciertamente se espera que de un arquitecto perfecto solo actos perfectos puedan emerger. Pregunta 4. De acuerdo al razonamiento, dado que Él es bueno y el proveedor de bondad, que no tiene a nadie por encima de Él, ¿cómo es que, para empezar, Él creó tantos seres que experimentarán sufrimiento y agonía a lo largo de sus vidas? Después de todo, la naturaleza del bien es conferir bondad en cualquier caso, no causar tanto mal. Pregunta 5. ¿Cómo es posible que Él, quien es eterno, quien no tiene principio ni final, diera origen a seres creados que viven, mueren y se pudren? Para entender completamente todas estas cuestiones, tenemos primero que empezar con algunas indagaciones, pero no debemos, el cielo no lo permita, indagar en esas áreas prohibidas, a saber, en la esencia del Creador, la cual ningún pensamiento puede concebir en absoluto y de quien, por lo tanto, no tenemos pensamiento o palabra alguna en lo más mínimo. Más bien, indagaremos en estas áreas donde es un precepto. Esto es una indagación acerca de sus actos, cómo se nos requiere que hagamos de acuerdo con la Torá. Conoce al Creador de tu Padre y sírvele. Divrei Hayamim Aleph 28:9. Y esto está dicho también en Shir HaYihud, el canto de la unificación. Hemos llegado a conocerte, al Creador, por tus acciones. La primera indagación es, ¿cómo podemos imaginar que la creación pudiera ser como nueva, lo cual significa algo nuevo que no estaba incluido dentro de él, del Creador? Antes de que lo creara, cuando está claro para cualquier persona con una mente clara que no hay nada que no esté incluido en él,
Esto es algo que el sentido común también nos empuja a concluir, porque ¿acaso hay alguien que pueda darle a usted algo que no tiene dentro de sí? La segunda indagación pregunta, si usted desea decir que en cuanto a su omnipotencia concierne, es innegable que Él puede crear algo de la nada, esto es, una cosa nueva que no existe en Él. Entonces surge la pregunta, ¿qué clase de realidad es esta sobre la cual puede decidirse que no existía, literalmente no tenía lugar dentro de Él, sino que más bien es nueva? La tercera indagación concierne al dicho de los cabalistas que el alma de todo ser humano es una parte del Creador desde arriba, y Job 31:2, de manera tal que no hay diferencia entre él y el alma, solo que él es el todo, y el alma es una parte. Los cabalistas comparaban esto a una piedra que es arrancada de una montaña, donde no hay diferencia entre la piedra y la montaña, excepto por el hecho de que una es el todo y la otra es una parte. Por lo tanto, necesitamos investigar más. En el caso de una piedra que es separada de la montaña, es verdaderamente separada de la montaña usando un hacha preparada para este propósito, que separa la parte del todo. Pero, ¿cómo puede uno imaginar esto con respecto a Él, el Creador? Que Él separará una parte de su esencia al punto que ésta estuviera fuera de su esencia y se volviera una parte separada de Él, significando un alma, de modo que ésa pueda ser percibida solamente como una parte de su esencia. La cuarta indagación. Dado que la carroza de la Sitra Ajará, el otro lado, o la impureza, y de las clipot, las cáscaras, está tan distante de la santidad del Creador como puede posiblemente estar, al punto que tal distancia está más allá de nuestra capacidad de imaginar, ¿cómo es posible que ésta, la citrajará, ser formada y extenderse de la santidad del Creador, más aún que su santidad la sostenga? La quinta indagación concierne a la resurrección de los muertos. El cuerpo es una cosa tan despreciable que está destinada a la muerte y a la sepultura desde el momento de su nacimiento. Más aún, el Zohar dice que antes de que el cuerpo esté completamente descompuesto, en tanto haya el más leve remanente de éste, el alma no puede ascender a su lugar en el paraíso. Si esto es así, ¿por qué es necesario que el cuerpo sea revivido para la resurrección de los muertos? ¿No puede el Creador satisfacer a las almas sin el cuerpo? Y aún más intrigante es la declaración de los sabios que los muertos serán resucitados con todos sus defectos corporales, para que nadie pueda decir que se trata de alguien más. Y después de eso, Él curará sus imperfecciones. Cogelet Rabá 1:4. Debemos entender por qué el Creador debe estar tan preocupado que digan acerca de esa persona que es alguien más, al punto que Él recrearía sus defectos y luego le sería requerido curarlos. La sexta indagación se refiere a que los sabios dijeron que el ser humano es el centro de toda la realidad y que todos los mundos celestiales
así como este mundo físico, incluyendo todo lo que hay en ellos, fueron creados fundamentalmente solo para Él. Zohar Tazria 48. Y ellos compelían a toda persona a creer que el mundo fue creado para Él. Sanedrín 37. Esto es aparentemente difícil de comprender, que el Creador se tomara la molestia de crear todo esto para Él, para este humano diminuto, que no tiene el valor ni siquiera de un simple cabello, cuando se le compara con el valor de la existencia de este mundo, y cuanto menos cuando es comparado con los mundos celestiales, que son infinitos en alcance y exaltación. Y además, ¿para qué necesita uno todo esto? ¿Quién actúa sin propósito? Para entender todas estas preguntas e indagaciones, la única solución, literalmente plan, es mirar el resultado de esta acción, esto es, el propósito de la creación, porque no es posible entender una cosa mientras está a mitad de su proceso, sino solamente desde su conclusión. Y está claro que nadie actúa sin propósito, porque solamente alguien que está fuera de sus cabales actuaría sin un propósito. Yo sé que hay aquellos que pretenden ser sabios, quienes se han rebelado contra la Torá y los preceptos, quienes dicen que el Creador creó la realidad entera y luego la abandonó a su suerte. Hasta dicen que es debido a la insignificancia de sus seres creados que no es propio del Creador, quien es tan elevado y exaltado, echar una mirada a sus comportamientos insignificantes y desgraciados. Verdaderamente ellos no hablan con sabiduría, porque no es posible decidir acerca de nuestra inferioridad e indignidad antes de que concluyamos que nosotros nos formamos nosotros mismos y que creamos toda nuestra corrompida y despreciable naturaleza. Sin embargo, al mismo tiempo, si llegamos a la conclusión que el Creador mismo, quien es perfecto en toda posible perfección, es el artesano que ha creado y planificado nuestros cuerpos, con todas sus inclinaciones, tanto las buenas como las despreciables. Debemos saber que un hacedor perfecto nunca crearía un producto defectuoso y despreciable, y cualquier acción es un testimonio de la cualidad de su hacedor. De modo que, ¿qué culpa debe ser asignada a un vestido defectuoso si un mal sastre lo hizo? En una manera similar, el estudio en el Tratado de Ta'anit 20 se relata una historia acerca de Rab Elazar, hijo de Rab Shimon Bar Yochai, quien se encontró con una persona que era excesivamente fea. Rab Elazar le dijo, «¡Qué feo eres!» Y el hombre feo le respondió, «Ve y dile al artesano que me hizo, qué fea es la vasija que has creado». Estudie bien eso. Aquellos que se creen muy sabios y dicen, debido a nuestra inferioridad e insignificancia, no conviene al Creador supervisarnos y que Él nos ha abandonado. Con eso solamente declaran su propia necedad. Nada más imagínese. Suponga usted que se encuentra con alguien que ha hallado una forma de crear seres vivientes con una cabana, una conciencia dirigida, predeterminada
de que sufran y experimenten agonía a lo largo de sus vidas, tal como nosotros. Y además, que una vez que los creó, los abandonará sin preocuparse por ellos y sin siquiera desear supervisarlos para darles un poco de ayuda. ¿Cuán enérgicamente denunciaría y descartaría a esta persona? ¿Es posible imaginar tal cosa acerca de la fuente de la existencia, el Creador mismo? Por lo tanto, el sentido común nos obliga a entender que la verdad es lo opuesto de lo que es superficialmente aparente, y debemos establecer que somos, de hecho, seres muy buenos y altamente evolucionados, hasta el punto donde no hay fin para nuestra importancia, exactamente como es apropiado para el artesano que nos creó. Porque cualquier defecto o falla que le gustaría a usted atribuir a nuestros cuerpos, sin importar qué razones o causa pueda usted encontrar, termina siendo atribuido al Creador, que nos creó a nosotros y a nuestra entera naturaleza. Es evidente que Él nos hizo en vez de que nos hiciéramos a nosotros mismos, y Él también sabía todas las consecuencias que podrían extenderse y emerger de todas esas inclinaciones naturales y maliciosas que Él puso en nosotros. Pero es por esto que dijimos que necesitamos mirar en el producto final de la acción, porque entonces podemos entender todo. Y este es un dicho ampliamente conocido: no le muestres a un tonto algo en la mitad de su creación. ¿Qué desea el Creador de nosotros? Y nuestros sabios ya nos han instruido en el árbol de la vida, puerta de las vasijas, en el comienzo del capítulo 1, que el Creador creó el mundo solamente para otorgar placer a sus criaturas creadas. Y es aquí donde necesitamos poner nuestros ojos y todos nuestros pensamientos, porque esta fue la Kavaná, la conciencia dirigida, y la acción supremas de crear el mundo. Y debemos estudiarlo, dado que el pensamiento de la creación fue otorgar placer a sus criaturas creadas. Se infiere necesariamente que Él habría creado una gran cantidad de deseo en sus almas para recibir eso que Él pensó otorgarles. Después de todo, la cantidad de cada deleite y placer es medida por el grado del deseo de recibirlo, el placer. Así que en cuanto el deseo de recibir es mayor, en esa medida es mayor el grado del placer, y en la medida en que el deseo de recibirlo, el placer, es más pequeño, a ese mismo grado es disminuida la cantidad de placer que se recibe. De allí se deduce que el pensamiento mismo de la creación requeriría crear en las almas un extremadamente exagerado deseo de recibir, que sería equivalente al grado del gran placer con el cual el Todopoderoso había pensado deleitar a las almas. Esto es debido a que el gran placer y el gran deseo de recibir van de la mano. Después de aprender todo esto, hemos llegado a entender completamente la segunda indagación, de modo que está absolutamente resuelta. Hemos indagado para saber qué realidad hay que pueda ser declarada claramente como no existente y no incluida dentro de su esencia, tanto que puede ser mencionada como una nueva creación.
algo de la nada. Y ahora que hemos llegado a saber claramente que el pensamiento de la creación fue dar placer a sus criaturas, Él necesariamente había creado un grado de deseo para recibir de Él todo este placer y bondad que Él había planeado para ellas. Y este deseo de recibir ciertamente no estaba presente en su esencia antes de que las almas fueran creadas, porque ¿de quién podría Él haber recibido? Así deducimos que Él creó algo nuevo, algo que no estaba en su esencia. Además, se sobreentiende que de acuerdo con el pensamiento de la creación, era innecesario crear algo más que este deseo de recibir, porque esta nueva creación ya era suficiente para realizar totalmente el pensamiento de la creación, realización con la que Él pensó darnos placer. Pero la realización total incluida en el pensamiento de la creación, es decir, todos los placeres que Él había planeado para nosotros, se extienden directamente de su esencia, y Él no tiene necesidad de crearlos de nuevo, dado que ellos se extienden ya de su esencia, como algo de algo, hacia el gran deseo de recibir que existe en las almas. Y con esto queda absolutamente claro para nosotros que toda la sustancia de esta creación nueva, de principio a fin, es simplemente deseo de recibir. ¿Cuál es la fuente de negatividad en este mundo? Y esto nos trae al entendimiento de la idea que los cabalistas tenían en mente, esa que planteamos en la tercera indagación, dado que estábamos preguntando acerca de ellas. ¿Cómo es posible decir acerca de las almas que son parte del divino arriba, como ser comparadas a una piedra cortada de una montaña, donde no hay diferencia entre ellas, excepto que una de ellas es una parte y la otra es el todo? Nos preguntábamos, ¿es comprensible que la piedra fue cortada de la montaña por medio del uso de un hacha que fue hecha especialmente para este propósito? Pero cuando hablamos de su esencia, ¿cómo es posible decir tal cosa y qué herramienta hay que pueda separar las almas de la esencia del Creador, de manera que ellas dejen de ser el Creador y se vuelvan seres creados? De lo que ha sido explicado se ha puesto muy en claro que así como el hacha corta a través de un objeto material y lo divide en dos, así también la diferencia de forma causa separación dentro del reino espiritual y lo divide en dos. Por ejemplo, cuando dos personas se aman una a la otra, usted diría que ellas se adhieren una a la otra como un solo cuerpo. Y por la otra parte, cuando se odian, usted diría que están tan lejos una de la otra como el este del oeste. Este no es un asunto de proximidad o distancia, más bien el significado se refiere a la similitud de forma. Cuando son similares en forma una con la otra, una ama todo lo que su compañera ama y odia todo lo que su compañera odia. Se les considera como amándose una a otra y adhiriéndose una a la otra. Pero si hay alguna diferencia de forma entre ellas, esto es, que una ame algo aunque su compañera odie esa cosa, entonces el grado en que esta diferencia exista, se odian una a la otra y están distantes una de la otra.
Y si, por ejemplo, son completamente opuestas en forma una de la otra, en cuyo caso todo lo que una persona ama resulta que es odiado por su compañera, y todo lo que una odia es amado por la otra persona, entonces están lejos una de la otra, como el este está del oeste. En otras palabras, como de un extremo al otro. Y así, usted encuentra que en el mundo espiritual la diferencia de forma funciona tal como un hacha es usada para separar cosas en el mundo físico, y que el grado de distancia es equivalente al grado de la diferencia de forma. Y de esto, usted puede aprender que una vez que el deseo de recibir su placer ha sido plantado profundamente en las almas, como fue mencionado y probado antes, esta forma, el deseo de recibir, no existía en el Creador en absoluto, porque el cielo no lo permita, ¿de quién podría recibir él? Por esto es esta diferencia de forma, el deseo de recibir, la que las almas recibieron, la que actuó para separarlas de su esencia, así como un hacha separa la piedra de la montaña. Esto sucedió de manera tal que a través de esta diferencia de forma, las almas dejaron de ser un creador y fueron separadas de él para convertirse en seres creados. Verdaderamente, cualquier cosa que las almas obtienen de la luz del Creador es una extensión, algo, de su esencia. Por lo tanto, encontramos que del aspecto de su luz, que es recibida en la vasija que está en ellas, el cual es el deseo de recibir, no hay ninguna diferencia en absoluto entre ellas y su esencia, porque ellas están recibiendo algo directamente de su esencia, y así toda la diferencia entre las almas y su esencia es meramente que las almas son parte de su esencia. Esto significa que el grado de luz que reciben en la vasija, que es el deseo de recibir, ya es una parte distinta de lo divino, porque está contenido dentro de la diferencia de forma del deseo de recibir, porque es esta diferencia de forma la que ha hecho a la vasija una parte y a través de esto ha salido del aspecto del todo y se ha vuelto una parte. Así que no hay diferencia entre ellos, lo divino y el alma, excepto que uno es el todo y el otro es una parte, como una montaña y la piedra cortada de ésta. Observen bien esto porque uno no puede decir más sobre tal asunto celestial. ¿Por qué permite el Creador que el caos exista? Y ahora ha sido abierta la puerta para nosotros para entender la cuarta indagación. ¿Cómo ha podido ser que la carroza de la impureza y las clipot, las cáscaras, estén formadas de su santidad, ya que están muy lejanas de su santidad, como un extremo del otro? ¿Y cómo es posible que Él las sustente y las nutra? Aquí primero es necesario entender lo que son la esencia de la existencia de la impureza y las clipot, cáscaras. Usted debe saber que este gran deseo de recibir que hemos descrito, que es el ser esencial de las almas del aspecto de la esencia misma de su creación, porque ellas son preparadas para recibir la satisfacción total, decidida, en el pensamiento de la creación.
no permanece en esta misma forma en las almas, porque si hubiera permanecido en esta forma en ellas, éstas habrían sido siempre forzadas a ser separadas del Creador, ya que la diferencia de forma en ellas las habría separado de Él. De modo que para reparar el problema de esta separación, la cual está colocada sobre la vasija de las almas, el Creador creó todos los mundos y los separó en dos sistemas, de acuerdo con el significado secreto del pasaje escritural. El Creador los ha hecho uno en oposición al otro. Estos son los cuatro mundos de la santidad de Atzilut, emanación; Briyá, creación; Yetzirá, formación; y Asiyá, acción. Y opuestos a ellos están los cuatro mundos de Atzilut, Briyá, Yetzirá y Asiyá, de la impureza. El Creador estampó el deseo de compartir en el sistema de los cuatro mundos de Atzilut, Briyá, Yetzirá y Asiyá de la santidad, y eliminó el deseo de recibir solamente para sí mismo de ellos, como fue mencionado en el libro, una abertura a la sabiduría de la Kabbalah. Y él lo instiló, el deseo de recibir solamente para sí mismo en el sistema de los cuatro mundos de Atzilut, Briyá, Yetzirá y Asiyá de la impureza. Y debido a esto están separados del Creador y de todos los mundos de la santidad. Por esta razón, las clipot, cáscaras, son mencionadas como muertas, como está dicho en las Escrituras, sacrificios de los muertos. Salmos 106, 28. Y lo mismo aplica a los perversos que son atraídos a ellas, como nuestros sabios han dicho. Los perversos son llamados muertos, aun cuando están vivos. Berajot 15b. Porque el deseo de recibir que fue instilado en ellos por su opuesto, de forma de la santidad del Creador, los separa de la vida de los vivientes, y ellos están muy separados de Él, como un extremo del otro, porque Él no tiene un aspecto de recibir cosa alguna, sino solamente el de otorgar. Sin embargo, las clipot, las cáscaras, no tienen el aspecto de compartir cosa alguna, solamente de recibir para su propio placer, y no hay mayor divergencia que esta. Y usted ya sabe que la diferencia espiritual comienza con alguna diferencia de forma y termina con un completo opuesto de forma, que es la distancia máxima hasta el último detalle. Los mundos han sido gradualmente evolucionados y desarrollados hasta llegar a la realidad de este mundo físico, esto es, a un lugar en el cual hay una existencia para un cuerpo y un alma, y también un período de daño y tikkun, corrección. Esto es porque el cuerpo, que es el deseo de recibir solamente para sí mismo, se extiende de su raíz en el pensamiento de la creación, como se mencionó antes, y pasa a través del sistema de los mundos de la impureza, como está dicho en el pasaje escritural. Un hombre nace como un asnillo salvaje, Job 11:12, y permanece esclavizado bajo ese sistema hasta la edad de 13 años, y este es el período que es mencionado como el período de daño. Por medio de dedicarse a los preceptos de la Torá desde la edad de 13 años en adelante, dedicación
con el propósito de dar placer a su hacedor, la persona empieza a purificar el deseo de recibir solamente para sí mismo que está engranado en él, y lenta y gradualmente lo transforma en el deseo de recibir, con el propósito de compartir. A través de esto, él atrae la nefesh, alma inferior, de la santidad de su fuente en el pensamiento de la creación, y ella, el nefesh, pasa a través del sistema de los mundos de la santidad y es luego vestida con un cuerpo, y este es el período del tikkun, corrección. Y así la persona se mantiene ganando y alcanzando etapas de santidad del pensamiento de la creación en el Ein Sof, hasta que la ayudan a la persona a transformar el deseo de recibir solamente para sí mismo en ella, para que esté completamente en el aspecto de recibir con el propósito de dar placer a su hacedor y nada en absoluto para su propio beneficio. Así es como la persona obtiene similitud de forma con su hacedor. Porque recibir con el propósito de dar se considera una forma de donar pura, como está mencionado en el Tratado de Kiddushin, página 7, acerca de una persona importante espiritualmente, donde ella da el anillo y él dice la bendición, y entonces esta mujer es santificada. Esta acción es válida porque la recepción que él hace, que es para dar placer a ella, quien le dio el anillo a él, es considerada donación y compartir absoluto para ella. Estudie eso bien, ganando así adhesión completa al Creador, porque la adhesión espiritual no es nada sino similitud de forma. Como nuestros sabios dijeron, ¿cómo es posible adherirse a Él? Es posible solamente por adherirse a sus atributos. Estudie eso en el Tratado de Shabbat 133b. Y de esta forma, una persona se vuelve merecedora de recibir toda la bondad y el placer y el bienestar en el pensamiento de la creación. ¿Para qué fue creada una fuerza negativa? Y con esto el asunto de la corrección del deseo de recibir, que está engranado en las almas como parte del pensamiento de la creación, ha sido totalmente aclarado. El Creador ha preparado para ellas los dos sistemas mencionados, esto es, los mundos de la santidad y los mundos de la impureza, uno en oposición al otro, y a través de ellos, de estos dos sistemas, las almas pasan y son divididas en dos aspectos, cuerpo y alma, donde uno, el alma, está vestido con el otro, y a través de la Torá y los preceptos, ellas, las almas, son encontradas en su conclusión, transformando el deseo de recibir para ser como la forma del deseo de compartir, y entonces pueden recibir toda la bondad en el pensamiento de la creación. Al mismo tiempo merecen una fuerte adhesión al Creador debido a que a través de su labor con la Torá y los preceptos han merecido la similitud de forma con su Creador, lo cual es considerado el final de la corrección, el tikkun. Y entonces no habrá necesidad del otro lado impuro, y éste será exterminado en la tierra, y la muerte será tragada para siempre, y todo el trabajo con la Torá y los preceptos que fue dado a la humanidad
durante los 6000 años de la existencia del mundo, así como a cada individuo en los 70 años de su vida, es solamente para traerlos a completar la corrección de las almas y llegar a la mencionada similitud de forma. Y el asunto de venir a existir y el surgimiento del sistema de impureza y de las clipot, las cáscaras, desde la santidad del Creador, ha sido también completamente aclarado, porque esto tenía que suceder para extender a través de la creación de los cuerpos, lo cual sería más tarde corregido por medio de la Torá y los preceptos. Y si los cuerpos, con su dañino deseo de recibir, no hubieran brotado, literalmente se hubieran extendido, para nosotros, a través del sistema de impureza, nunca nos habría sido posible corregir este deseo, porque una persona no puede corregir algo que no posee dentro de sí. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. El Boreolán mande Parnasato va a sus mesas, tanto espiritual como material. Refúa Shelema para los enfermos, que cada petición en sus plegarias sea escuchada en los cielos y que siempre Hashem los proteja en cada momento. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.